Yo era de los que no se quedaban callados cuando veían algo que consideraban idolatría. Lo digo sin rodeos, fui uno de los que, en plena fiesta patronal, con la iglesia llena y el pueblo entero sosteniendo veladoras y entonando cantos, me atreví a patear la imagen de la Virgen de Guadalupe frente a todos. Esa tarde llegué con mi Biblia en mano, proclamando a voz en cuello que aquello era abominación, que solo Cristo podía salvar. El ambiente estaba cargado de devoción. Las flores adornaban las andas donde descansaba la imagen, que se elevaba sobre el templete. Sin pensarlo mucho, avancé con paso decidido, aparté a empujones a un par de hombres que custodiaban la imagen y descargué una patada directa en el pecho de la figura. El impacto la derribó, se estrelló contra el suelo y se quebró. El ruido fue seguido de gritos, llanto y hasta plegarias improvisadas en plena calle. Una mujer se arrodilló suplicando misericordia, mientras un hombre mayor intentó detenerme, advirtiéndome que estaba cometiendo un pecado. Lo aparté sin miramientos, recalcándole que lo verdaderamente pecaminoso era postrarse ante estatuas, que María estaba muerta y no podía escuchar a nadie, y que solo Jesucristo es mediador entre Dios y los hombres. Me sentía invulnerable, como si cumpliera una misión divina, derribando un ídolo ante la multitud. No estaba solo. Entre el público, unos 5 o 6 miembros de mi congregación me observaban con orgullo, llamándome valiente, un verdadero hombre de Dios. Yo lo creí. Me sentía investido del mismo espíritu de los profetas antiguos. En la región ya me conocían, el pastor Miguel, quebrador de ídolos. Mis redes sociales estaban llenas de vídeos donde denunciaba al catolicismo, afirmando que la misa era hechicería, que la Virgen de Guadalupe era una invención y que las imágenes de santos eran portales para demonios. Tenía seguidores, algunos por miedo, otros por admiración. Mi tono era siempre duro, sin concesiones. Ni siquiera mi familia se salvaba de esa dureza. Mi madre, por ejemplo, católica devota, mantenía santos en la pared, un rosario colgado en la puerta y la costumbre de rezar antes de dormir. Un día, al visitar su casa, descubrí una imagen del Sagrado Corazón en la cocina. La tomé con rabia, la arrojé al suelo y la acusé de invitar la maldición a su hogar. Ella lloró, pero no recibió disculpa alguna de mi parte. Mi hermana también seguía la fe católica y llevaba a sus hijos al catecismo. Yo la llamaba para advertirle que estaba enseñando herejías a mis sobrinos. Incluso llegué a prohibirles pasar la Navidad conmigo porque habían asistido a la misa de gallo. Para mí, todo era blanco o negro. O estabas con Jesús o estabas camino al infierno. María, para mí, representaba un engaño masivo. Con los vecinos tampoco era diferente. Una vez, doña Carmen dejó una pequeña imagen de la Virgen en una banquita frente a la iglesia, para que quien quisiera pudiera rezar. Yo la tomé en secreto, la metí en una bolsa de basura y la tiré en un terreno baldío. Lo hice convencido de estar haciendo un bien. Narraba estos actos en la iglesia como testimonios de fe. Organizaba ayunos y oraciones para romper las estructuras religiosas de la ciudad. Ver un rosario o una medalla al cuello de alguien me provocaba un enojo visceral, como si me insultaran personalmente. Y la congregación celebraba mi actitud, considerándome un predicador intrépido que decía lo que otros temían. No entendía entonces que no era Dios quien hablaba a través de mí, sino mi propio orgullo y rencor. Yo pensaba que era un soldado de la verdad, cuando en realidad era un hombre enfurecido con el mundo, blandiendo la Biblia como un arma para herir a quien pensara diferente. Mi vida cambió de golpe un sábado por la mañana, mientras preparaba el sermón para el domingo. El grito de mi esposa me arrancó de la concentración. Corrí a la sala y hallé a mi hija, de 15 años, tirada en el suelo, con la cabeza sangrando. Se había caído de las escaleras. La vi inconsciente, con los ojos en blanco, y sentí como la desesperación se apoderaba de todo. La llevamos al hospital local, de ahí la trasladaron a la capital. Las pruebas revelaron un traumatismo craneoencefálico grave. Esa misma noche entró en coma. Al principio, mantuve la compostura, oraba sin cesar, ayunaba, la ungía con aceite, clamaba en lenguas, expulsaba cualquier espíritu que imaginara presente. Declaraba su sanidad, convencido de que Dios revertiría la situación. Pero los días pasaban y el parte médico siempre decía lo mismo: cuadro estable, sin mejoría neurológica, paciente sin respuesta a estímulos, riesgo de daño cerebral permanente. En los primeros días, hermanos de la iglesia venían a visitarnos, trayendo jugos y palabras de ánimo. Pero pronto comenzaron a alejarse. Algunos murmuraban que estaba cosechando lo que sembré, que tal vez mi furia se me había vuelto en contra. Otros decían que era una prueba. La mayoría simplemente desapareció.
El segundo domingo, subí al púlpito para predicar. Lo hice con coraje, golpeando la mesa, gritando, instando a tener fe y llamando débiles a quienes dudaban. Apenas había una docena de personas presentes. El siguiente culto fue peor, nadie asistió. Volví al hospital con más ira que nunca. Esa noche, caminé sin descanso por los pasillos, exigiendo respuestas a Dios. En un arranque de frustración, golpeé la pared del baño hasta dejar los nudillos adoloridos. Al mirarme al espejo, vi a un hombre irreconocible. En aquel entonces, me sentía intocable. Mi mente estaba convencida de que yo era un guerrero elegido para arrancar la idolatría de raíz, aunque eso implicara herir, humillar o romper lo que otros consideraban sagrado. Cada sermón que daba, cada discusión que provocaba, era para mí una batalla en una guerra santa imaginaria. Me gané la fama de Pater Miguel, el quebrador de ídolos, y esa etiqueta se convirtió en mi bandera, aunque en el fondo solo alimentaba mi ego. En la región, pocos ignoraban quién era yo. Mi rostro aparecía en vídeos de internet en los que gritaba que el catolicismo era engaño, que las imágenes eran trampas para demonios y que la misa no era más que una práctica oculta disfrazada. Hablaba fuerte, sin filtros, con un tono que no dejaba lugar a diálogo. Algunos me admiraban, otros me temían. Pero lo más doloroso, aunque entonces no lo veía, era que incluso mi familia se convirtió en blanco de ese celo mal encauzado. Mi madre, devota de toda la vida, mantenía un rincón en su casa lleno de santos, rosarios y veladoras. Un día, durante una visita, vi sobre un mueble la imagen del Sagrado Corazón. Sentí una rabia que me nubló. Sin pensarlo, la tomé y la dejé caer al piso con fuerza, gritándole que eso era invitar al enemigo a entrar en su hogar. Ella lloró, pero yo no mostré compasión. En lugar de consolarla, le lancé la exigencia de que debía convertirse de verdad. Mi hermana también fue blanco de mi intolerancia. La reprendí por llevar a mis sobrinos al catecismo y llegué incluso a prohibir que vinieran a mi casa en Navidad porque habían asistido a la misa de gallo. En mi mente, todo estaba dividido en dos: luz u oscuridad, Cristo o el infierno. Y en ese esquema reducido, la Virgen María era para mí símbolo de mentira. Decía que si estuviera viva, lloraría al ver a millones inclinándose ante una figura de yeso. Esa dureza me llevó a hacer actos de desprecio incluso contra gestos sencillos de devoción. Una vecina, doña Carmen, dejó una pequeña imagen de la Virgen en la calle, sobre un banquito, para quien quisiera rezar. Yo la tomé a escondidas, la metí en una bolsa de basura y la arrojé a un terreno baldío, convencido de que hacía un bien al mundo. En la iglesia que pastoreaba, narraba estos episodios con orgullo. Organizar ayunos y cadenas de oración contra el catolicismo era casi parte del calendario oficial. Pedía a los fieles que intercedieran para destruir las fortalezas religiosas de la ciudad. Cada vez que veía un rosario o una medalla en el cuello de alguien, una ira me recorría, como si aquello fuera un insulto personal. Mis seguidores me aplaudían por no tener miedo de decir la verdad, y yo me lo creía. Pero la realidad es que mi voz no era la de Dios. Era la voz de mi orgullo, del veneno que se había instalado en mi corazón. Me creía a un soldado de la verdad, cuando en realidad era un hombre armado con ira, usando la Biblia como excusa para herir. Todo cambió un sábado por la mañana, cuando estaba preparando el sermón para el día siguiente. El grito desesperado de mi esposa me sacó de mis notas. Corrí a la sala y encontré a mi hija, de 15 años, tendida en el suelo con la cabeza sangrando. Se había caído de las escaleras. El terror se apoderó de mí. La llevamos primero al hospital local y luego a la capital. El diagnóstico fue brutal: traumatismo cráneoencefálico. Ese mismo día entró en coma. Los primeros días me aferré a todo lo que sabía: oración constante, ayunos, unciones con aceite, reprensión de espíritus, declaraciones de fe. Decía que era un ataque del enemigo y que Dios revertiría la situación. Pero con cada boletín médico, las noticias eran más frías: estable pero sin mejoría, sin respuesta a estímulos, riesgo de daño cerebral permanente. Al principio, algunos hermanos de la iglesia venían a apoyarnos, pero con el tiempo comenzaron a desaparecer. Había quienes, a mis espaldas, aseguraban que estaba cosechando lo que había sembrado. Otros decían que era una prueba, pero la mayoría simplemente se alejó. En el segundo domingo tras el accidente, aún intenté predicar. Grité desde el púlpito, golpeé la mesa, hablé de fe y valentía. Pero apenas había una docena de personas. El siguiente culto, un miércoles, no fue nadie. Regresé al hospital con una furia silenciosa que me quemaba por dentro. Caminé durante horas por el pasillo, reclamando a Dios en voz alta.
Me golpeé las manos contra la pared del baño, y al mirarme al espejo vi a un hombre roto que apenas reconocía. Esa noche soñé con una mujer vestida de azul que caminaba hacia mí con una mano extendida. No dijo nada. Desperté sudando y furioso, convencido de que era un engaño del enemigo. Al día siguiente, mi esposa me sorprendió con un rosario en las manos, regalo de su madre para rezar por nuestra hija. La rabia me cegó, lo arrojé a la basura y luego lo quemé en el patio del hospital, acusándolo de brujería. Ella solo lloró en silencio. Pasaron los días y la tensión dentro de mí crecía. El hospital se convirtió en mi prisión. Pasaba las noches en una silla incómoda junto a la cama de mi hija, observando el lento movimiento del respirador. Cada pitido de las máquinas me recordaba que la vida de ella pendía de un hilo. Oraba, sí, pero ya no con fe genuina, sino como quien recita una fórmula que espera funcione. Mi corazón estaba lleno de enojo, más que de esperanza. Una madrugada, incapaz de dormir, bajé a la pequeña capilla del hospital. Me sorprendió encontrar a una mujer arrodillada frente a una estatua de la Virgen. Tenía el rostro sereno, aunque sus ojos denotaban cansancio. Entre sus manos sostenía un rosario gastado, y lo pasaba cuenta por cuenta mientras murmuraba. Sentí el impulso inmediato de reprenderla, de decirle que aquello era inútil. Me acerqué con pasos firmes, pero antes de abrir la boca, ella me miró y me dijo suavemente: «¿También tienes a alguien aquí?». Asentí, un poco desconcertado. «Mi hijo», continuó, «está en terapia intensiva desde hace 3 semanas. Este rosario es lo único que me mantiene en pie». No supe qué responder. Me limité a quedarme de pie, observándola mientras volvía a su oración. Había en su rostro una paz que yo no recordaba haber sentido en años. Me retiré sin decir más, pero sus palabras se quedaron rondando en mi mente. A la mañana siguiente, el médico me informó que no había cambios en el estado de mi hija. Salí a tomar aire al patio y allí encontré a esa misma mujer. Me ofreció un café. Dudé, pero lo acepté. Hablamos un poco. Me contó de su vida, de cómo había aprendido a confiar en Dios incluso en medio de la incertidumbre. Cuando mencionó a la Virgen María como madre que intercede, algo dentro de mí se crispó. Me despedí rápidamente, sin querer escuchar más. Esa tarde, recibí la visita de un viejo amigo de la infancia, Andrés, que ahora vivía en otro estado. No lo veía desde hacía más de 20 años. Me dijo que había sabido del accidente por un familiar y había viajado para verme. Nos sentamos en la cafetería del hospital. Hablamos de todo un poco, hasta que él mencionó que había regresado a la fe católica después de muchos años lejos. Lo que me ayudó a volver, dijo, fue darme cuenta de que había estado peleando contra personas, no contra el mal. Yo pensaba que estaba defendiendo la verdad, pero en realidad estaba destruyendo puentes. Sus palabras me incomodaron, y cambié de tema. Pero mientras él hablaba, noté que no lo hacía con tono de reproche, sino con sinceridad y calma. Esa noche, al regresar a la habitación de mi hija, me encontré con mi esposa sosteniendo de nuevo el rosario. Me dijo que lo había sacado de la basura y que seguiría rezando por nuestra hija con él, aunque yo me enojara. Me giré para no discutir, pero algo me detuvo. El rostro de ella estaba iluminado por la tenue luz de la lámpara, y sus labios se movían lentamente, como quien confía en que sus palabras llegan a algún lugar. Los días se volvieron una rutina de visitas médicas, pequeñas conversaciones y un silencio cada vez más pesado. Mi sentirvacío. Comencé a preguntarme si tal vez me había pasado la vida combatiendo lo que no entendía, cerrando puertas que podrían haberme llevado a una fe más profunda. Una tarde, mientras revisaba mensajes en mi teléfono, recibí uno de un número desconocido. No se trata de ganar discusiones, sino de salvar corazones. Ella está en buenas manos. No había remitente, ni más información. Me estremecí. Mostré el mensaje a mi esposa, pero ella solo sonrió y dijo: «Tal vez es la respuesta que necesitas». Esa noche, volví a soñar con la mujer vestida de azul. Esta vez estaba más cerca, podía ver su rostro, lleno de ternura. No dijo nada, pero me miró con una compasión que me quebró por dentro. Me desperté con lágrimas, algo que no me pasaba desde que era niño. A la mañana siguiente, al llegar a la habitación, encontré a la mujer del rosario hablando con mi esposa. Parecían amigas de toda la vida. Me saludó con una sonrisa y me dijo: «Estoy rezando por tu hija. No te preocupes, ella no está sola». No pude responder. Sentí un nudo en la garganta y salí al pasillo. En los días siguientes, comencé a sentarme en silencio en la capilla del hospital. No rezaba el rosario ni me dirigía a la Virgen, pero tampoco sentía la necesidad de interrumpir a quienes lo hacían.
Me limitaba a observar, intentando entender qué encontraban allí. Poco a poco, el enojo se fue transformando en curiosidad, y la curiosidad en algo parecido a la esperanza. Los días se convirtieron en semanas. Mi hija seguía en coma, y la sensación de impotencia se volvía insoportable. Cada vez que un médico entraba a la habitación, mi corazón se aceleraba con la esperanza de escuchar alguna mejora, pero la respuesta era siempre la misma, sin cambios significativos. Era como vivir atrapado en un día que se repetía sin fin. Una tarde, mientras esperaba en la sala común, vi entrar a un grupo de voluntarios que repartían pequeñas tarjetas con oraciones. Entre ellos estaba la mujer del rosario. Al verme, se acercó y me entregó una de las tarjetas. En ella había una imagen de la Virgen, y al reverso, una oración por los enfermos. No tienes que rezarla si no quieres, me dijo. Pero puedes leerla como unas palabras de consuelo. Guardé la tarjeta en el bolsillo, sin mirarla, pero esa noche, solo en el cuarto, la saqué. Leí las líneas una y otra vez. No sé por qué, pero me hicieron sentir que no estaba completamente abandonado. Al día siguiente, mientras caminaba por el pasillo, me crucé con Andrés otra vez. Traía una Biblia bajo el brazo y me invitó a tomar un café. Durante la conversación, me contó que había pasado por una crisis similar con su propio hijo años atrás, y que lo que lo sostuvo fue entender que Dios actúa de formas que no siempre comprendemos. Miguel, me dijo, a veces nos aferramos tanto a lo que creemos saber, que cerramos la puerta a lo que Dios quiere mostrarnos. Yo peleé contra María durante años, y al final descubrí que ella solo me llevaba más cerca de su hijo. No respondí. Sentí un calor incómodo en el pecho, como si sus palabras hubieran encontrado un hueco en mis defensas. Esa noche, mientras mi esposa dormía, me quedé observando a mi hija. Le tomé la mano, sintiendo su piel fría, y recordé su risa, sus bromas, las veces que me abrazaba sin motivo. Mick Weaver. Por primera vez en mucho tiempo, hablé con Dios sin exigencias, sin sermones. Solo dije, si hay algo que deba cambiar, muéstramelo. A la mañana siguiente, mientras tomaba un café en la cafetería del hospital, la mujer del rosario se acercó y me dejó un pequeño paquete envuelto en papel blanco. Para ti, me dijo con una sonrisa. Lo abrí y encontré un rosario de cuentas de madera, sencillo pero hermoso. Lo hice yo, agregó. No tienes que rezarlo como yo lo hago, pero puedes sostenerlo cuando sientas miedo. No supe qué decir. Asentí en silencio y lo guardé en el bolsillo. Esa misma tarde, volví a la capilla. Estaba vacía. Me senté en la última banca y saqué el rosario. Lo sostuve entre las manos, sin saber qué hacer. Cerré los ojos y, por primera vez, dije en voz baja: María, si de verdad estás con él, cuida a mi hija. No sentí rayos de luz, ni voces, ni nada extraordinario. Solo una calma extraña, como si hubiera soltado un peso que llevaba años cargando. Los días siguientes comencé a visitar la capilla más seguido. No cambié de fe de un día para otro, pero algo en mí se estaba moviendo. Mi enojo se debilitaba, y en su lugar surgía una gratitud tímida. Me descubrí aceptando conversaciones que antes habría rechazado. Escuchaba más y hablaba menos. Una mañana, el médico entró con una leve sonrisa. Hoy su hija ha mostrado una pequeña respuesta a estímulos. Fue apenas un movimiento de dedos, pero para mí fue un rayo de esperanza. Corrí a llamar a mi esposa. Lloramos juntos. Esa noche, mientras sostenía el rosario, agradecí en silencio. Andrés me visitó otra vez y me propuso rezar juntos. No sabía bien cómo hacerlo a su manera, pero acepté. Fue una oración sencilla, sin gritos ni declaraciones altisonantes, solo palabras humildes pidiendo fuerza y paz. Me sorprendió lo diferente que se sentía. Poco a poco, la relación con la mujer del rosario se volvió más cercana. Ella me contaba historias de personas que habían encontrado consuelo en la fe en los momentos más oscuros. No intentaba convencerme, solo compartía. Y cada vez que lo hacía, sentía que una parte de mi corazón se abría más. Una noche, después de un día particularmente difícil, me encontré solo en la capilla. Saqué el rosario y, sin darme cuenta, empecé a seguir las cuentas como había visto a los demás. No sabía todas las oraciones, así que improvisé, hablando con Dios y pidiéndole que cuidara a mi hija. Cuando terminé, sentí una paz profunda, como si hubiera encontrado un refugio en medio de la tormenta. Los días comenzaron a pasar con un matiz diferente. Aunque mi hija seguía en coma, algo en mi interior ya no era igual. La desesperación absoluta había cedido un poco de espacio a una esperanza tranquila, como si una voz silenciosa me asegurara que no estaba solo en esta batalla.
Una mañana, mientras revisaba unos papeles en la sala de espera, la mujer del rosario, a quien ya todos en el hospital parecían conocer como Doña Teresa, se sentó a mi lado. «¿Soñé con tu hija?», me dijo. Estaba en un jardín lleno de flores blancas, y una mujer vestida de azul la abrazaba. Me quedé inmóvil, sin saber qué responder. No le había contado a nadie mis propios sueños con aquella figura. Un escalofrío me recorrió. «No sé qué significa», añadió, «pero sentí que debía decírtelo». Esa noche, mientras observaba a mi hija, tomé el rosario y lo apreté con fuerza. Comencé a rezar con palabras simples, sin fórmulas, pidiendo a Dios que le devolviera la vida y prometiéndole que cambiaría mi corazón. En medio de esa oración, sentí una profunda ternura hacia María, como si fuera una madre que velaba junto a mí. Al día siguiente, el doctor nos dio otra noticia alentadora. La actividad cerebral de mi hija mostraba ligeras mejoras. No era un despertar, pero sí un indicio de que algo estaba ocurriendo. Mi esposa y yo nos abrazamos con lágrimas en los ojos. Por primera vez en semanas, sentí que podía respirar. En los días posteriores, empecé a buscar momentos para agradecer. No solo por las pequeñas mejorías, sino por las personas que se habían cruzado en nuestro camino. Andrés me regaló un libro sobre testimonios de fe, y aunque al principio lo hojeaba con cautela, pronto me encontré subrayando frases. Había historias de personas que, como yo, habían resistido todo lo que sonara a católico, hasta que una experiencia de dolor les abrió un horizonte nuevo. Una tarde, mientras estaba en la capilla, vi entrar a un joven con una guitarra. Se sentó y comenzó a tocar una melodía suave. Sin darme cuenta, me quedé escuchando, con los ojos cerrados. La música se mezclaba con el aroma a cera de las velas y el silencio reverente del lugar. Por primera vez en años, sentí que mi corazón descansaba. Esa noche, al volver a la habitación, noté que mi hija movía levemente los labios. Llamamos al médico y él, aunque cauteloso, confirmó que podía ser un signo de reacción. No me atreví a cantar victoria, pero el ánimo subió. Comencé a pasar más tiempo con el rosario en las manos, aunque todavía me costaba rezar el Ave María completa. Lo hacía a mi manera, pero con sinceridad. Me descubrí pidiendo también por otros pacientes, algo que antes nunca había hecho. Un día, Doña Teresa me invitó a unirme a una oración comunitaria que organizaban las familias de los enfermos. Dudé, pero al final acepté. Nos reunimos en un pequeño salón. Había personas de distintas edades y trasfondos. Algunos rezaban en voz alta, otros en silencio. Lo que más me sorprendió fue la unidad. No había divisiones, solo un deseo común de interceder por quienes sufrían. Al terminar, una anciana se me acercó y me entregó una pequeña medalla de la Virgen. «Para tu hija», dijo. Yo creo que ella está bajo su manto. La acepté sin discutir. Esa noche, la coloqué junto a la almohada de mi hija. No sé por qué, pero me dio paz hacerlo. Poco después, llegó el día que cambiaría todo. Era temprano en la mañana. Yo estaba medio dormido en la silla cuando escuché una voz débil. Abrí los ojos y vi que mi hija me miraba. «Papa», susurró. Salté de la silla y llamé a mi esposa. Llorábamos mientras los médicos entraban y confirmaban que había despertado. No podía hablar mucho ni moverse bien, pero estaba consciente. Era un milagro, al menos para nosotros. Esa noche volví a la capilla. Me arrodillé y, por primera vez, recé un Ave María completo, palabra por palabra. No lo hice por costumbre ni por obligación, sino como un acto de gratitud. Sentí que, de alguna manera, había encontrado un camino nuevo, uno que me reconciliaba con lo que antes había despreciado. Andrés vino a visitarnos al día siguiente. Cuando le conté lo ocurrido, sonrió y me dijo, «A veces, Dios usa a María para alcanzarnos cuando estamos demasiado heridos para escuchar directamente». No respondí, solo lo abraché. La recuperación de mi hija fue lenta, pero constante. Cada día lograba un pequeño avance, primero mover las manos, luego sentarse con ayuda, después dar unos pasos. Los médicos hablaban de un progreso sorprendente para su tipo de lesión. Nosotros lo vivíamos como un regalo renovado cada mañana. Mientras ella se rehabilitaba, yo también vivía mi propio proceso de sanación. Comencé a revisar mis años de ministerio, mis palabras duras, mis gestos de desprecio hacia quienes pensaban distinto. Me dolía reconocer que había herido a tantas personas, incluso a mi propia familia, en nombre de un celo mal entendido. Esa toma de conciencia no fue fácil. Cada recuerdo era como una espina clavada. Un domingo, antes de que le dieran el alta a mi hija, Doña Teresa me invitó a asistir a misa en la capilla del hospital. Dudé mucho,
pero al final acepté, más por agradecimiento que por convicción. Me senté al fondo, intentando pasar desapercibido. Observé cómo las personas respondían con fe y recogimiento, y por primera vez no sentí rechazo, sino respeto. El momento que más me impactó fue cuando el sacerdote mencionó en la homilía que la verdadera fe no se trata de destruir lo que otros aman, sino de mostrar el amor de Dios con paciencia y misericordia. Esas palabras parecían dirigidas directamente a mí. Días después, cuando por fin pudimos llevar a mi hija a casa, decidimos pasar por la iglesia de nuestro barrio para dar gracias. Mi esposa me pidió que entráramos unos minutos. Al hacerlo, me encontré frente a una imagen de la Virgen, iluminada por cientos de velas. Me quedé de pie, sin saber qué hacer, hasta que mi hija, con voz aún débil, me dijo: «Papá, ¿puedes ayudarme a rezarle?». Esa petición me desarmó. Me arrodillé junto a ella y, con las manos juntas, recité el Ave María como nunca antes, con cada palabra cargada de gratitud. En las semanas siguientes, comencé a reconciliarme con personas a quienes había ofendido. Visité a mi madre y le pedí perdón por aquel día en que rompí su imagen del Sagrado Corazón. Lloramos juntos. Fui a ver a mi hermana y le dije que lamentaba haber juzgado su fe. Poco a poco, esos puentes que yo mismo había destruido empezaron a reconstruirse. También cambié mi forma de predicar. Dejé de atacar y comencé a enseñar desde el respeto, buscando puntos de encuentro en lugar de divisiones. Ya no veía a la Virgen como un obstáculo, sino como una aliada en el camino hacia Cristo. Mi Biblia seguía siendo mi guía, pero ahora entendía que la misericordia debía ser la voz más fuerte. Andrés me animó a seguir profundizando en este nuevo caminar. Me regaló un rosario y un libro con meditaciones diarias. Al principio pensé que sería difícil integrarlo en mi vida, pero con el tiempo se volvió un momento esperado de cada jornada. Descubrí que rezar no era repetir sin sentido, sino entrar en una conversación que calmaba mi corazón. Un día, durante una caminata con mi hija ya recuperada, ella me dijo: «Papá, cuando estaba dormida, soñé con una señora vestida de azul que me decía que no tuviera miedo, que tú también ibas a estar bien». Me detuve en seco. Esa descripción coincidía con los sueños que había tenido. No pude contener las lágrimas. Supe, sin necesidad de más explicaciones, que esa señora había estado presente todo el tiempo. Hoy, al mirar atrás, no me avergüenza decir que pasé de ser un perseguidor de la Virgen a alguien que confía en su intercesión. No se trata de sustituir a Dios, sino de aceptar que Él, en su amor, nos regala a María como madre y compañera. No reniego de mi pasado, porque me trajo hasta aquí, pero sí he aprendido que el celo sin caridad es como una espada que corta a quien la empuña. Mi hija está viva, y aunque los médicos hablan de ciencia y cuidados, yo sé que hubo algo más, algo que no puedo explicar del todo. Cada noche, antes de dormir, tomo el rosario que doña Teresa me regaló y agradezco. Por la vida, por mi familia, por los que rezaron por nosotros, y por aquella mujer vestida de azul que apareció en sueños para recordarme que el amor de Dios tiene muchos rostros. Mi ministerio ya no es el de un guerrero que destruye, sino el de un testigo que construye. Y si alguien me pregunta qué cambió en mí, respondo con sencillez: aprendí que la fe no se impone, se ofrece. Y a veces, la mejor guía hacia Cristo es una madre que nunca se cansa de esperarnos.